en el capítulo número 3, verso 16. Miren lo que dice la palabra de Dios, mis amigos, en esta tarde, mis hermanos. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Dios es amor, ¿verdad? Esa palabra siempre, por lo general, corre en todas las personas. Es que Dios es amor. Y sí, Señor, y seguimos predicando que Dios es amor. Amén. Y tanto y tan grande es ese amor que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Que Él un día quiso venir a esta tierra. Pero ¿por qué Dios quiso venir a esta tierra, mis amigos y hermanos? Era porque el hombre, a causa del pecado, se había perdido. El pecado lo había extraviado. El pecado lo había hecho estar lejos de la presencia de Dios. Porque Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo con un propósito, y era para que viviera eternamente con su grande bendición. Pero nosotros sabemos que lastimosamente la historia nos muestra que el hombre desobedeció a Dios en el principio, y a causa de la desobediencia llegó el pecado, y tras la desobediencia vino el pecado, y tras el pecado vino la muerte. Es decir, que la muerte hizo separación entre el hombre y Dios. Entonces el pecado que hizo, apartar al hombre de Dios. El hombre quedó sin Dios y sin salvación por haber desobedecido a Dios. Pero Dios es un ser amoroso. Dios es un ser misericordioso, que aunque el hombre desobedeció, Dios vino a buscarnos a nosotros. Porque nosotros no le buscábamos a Él. Tanto era así que el mal que había en nosotros, que nosotros no buscábamos a Dios, pero Dios en su infinita misericordia, mis amigos, Dios vino a buscar al hombre. Y en esta tarde nos los recuerda y nos dice: de tal manera, porque es que nosotros no merecíamos otra cosa, mis amigos. Ustedes y nosotros no merecíamos otra cosa si no era la muerte. Pero Dios es tan amoroso y su amor fue extendido en nosotros, que un día vino por nosotros. Y en esta tarde ha venido por ustedes, mis amigos, porque en esta tarde ha traído la palabra para que ustedes también la cojan, para que ustedes la reciban, y ustedes juntamente con nosotros un día estemos con Cristo, juntamente con sus padres, y todos nosotros alabemos a Dios por toda la eternidad. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Gloria a Y Dios. dice: de tal manera lo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto está hablando de la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Porque como nosotros estábamos lejos de Dios, estábamos apartados de Dios, y nadie podía hacer nada por nosotros, entonces Dios vino en la persona de Jesucristo. Y entonces, como nosotros merecíamos morir, Cristo vino y murió por nosotros. Oiga, qué hermosura, ¿verdad? Qué amor tan grande. Por eso, mi amigo, le predicamos el evangelio. Por eso, mis hermanos, se predica el evangelio, porque necesitamos el amor de Dios. Amén. Es maravilloso. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: porque de tal manera lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga, y mire lo que le dice usted en esta tarde, amigo, y nos dice a nosotros: para que todo aquel que en Él cree. Aleluya. Los que hemos creído, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Falta que usted también le crea, pero usted diga: yo también le creo, pero hay que recibirlo. Aleluya. Hay que recibirlo, porque yo sé que la gente crea, los amigos creen en mi Señor, pero Cristo en esta tarde les manda a decir: no se queden en creer, sino que deben de recibirlo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué me atrevo a decirle en esta tarde esto, mis amigos? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto, mis hermanos? Ustedes que han conocido la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 3 y el verso 19. Razón por la cual en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, les digo que deben de recibirlo para salvación. Ya lo tienen. Dice a 3:19 de Hechos de los Apóstoles. 3:18 Hechos de los Apóstoles. Miren lo que escribió
el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, se cree que fue Lucas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién escribió, el hermano Lucas. Dice así: así que arrepentíos. Oiga, está bien clarito, ¿verdad? Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué nos deja dicho esto? Que nosotros necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos convertirnos. Por eso es que dice, de tal manera lo amó, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya. Y sigue diciendo, para que sean borrados vuestros pecados. El pecado que cometió Adán y Eva en el principio pasó a nosotros. Porque la Biblia también lo dice, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nos deja dicho que todos los seres humanos somos pecadores, pero no se quedó ese cuento allí, sino que nuestros pecados son borrados en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cuando nos convertimos a Él y somos bautizados en su nombre. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y mire, y vuelvo y lo repito, dice, así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados. Así que si alguien quiere que sus pecados le sean perdonados, debe de convertirse a Jesucristo y bautizarse para que Cristo le perdone sus pecados, ¿verdad? Entonces, como le acaba de leer, no es un cuento de nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Sino es que es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Gloria a Dios. Dios. Así que el Señor de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya. Y el verso que sigue nos las tira bien claro. Dijo un hermano por allá, oye, más claro lo canta un gallo. Por aquí en la vereda dicen así, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de este otro versículo. Miren el otro versículo, porque ahí piensan que cuando uno les habla dice, ya vienen los evangélicos a condenarme. Ya vienen los evangélicos a decirme que por qué no me entrego. Es que la Biblia lo dice. Y entonces dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque Cristo no vino a condenar a nadie. Antes, por el contrario, nos vino a salvar. Y como le decía ahorita, estábamos perdidos, pero nos vino a buscar. Y nos encontró, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí estamos gracias a Él. No es porque nosotros queramos estar aquí, no es porque Él nos dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Diga gloria a Dios. Gloria a Diga Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice para que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entonces el verso 18 es el que sí nos dice el porqué, la razón por la cual predicamos que la salvación está en Jesucristo. Miren lo que dicen mis amigos en esta tarde, mis hermanos. Dice, el que en él cree. Y está hablando de quién, de Jesucristo, porque la gente piensa que creen en el Evangelio, no es en Jesucristo, ¿cierto? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesita el ser humano para tener la salvación? Creerle a Jesucristo, creerle a Dios a través del Evangelio, porque el Evangelio es el gran poder de Dios para salvación a toda aquel que cree. Entonces en esta tarde hemos aprendido que nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Así que les invito a estar en pie y quiero cerrar esta reflexión leyendo lo que también dice aquí la palabra de Dios en este otro verso hermoso del Hecho de los Apóstoles, en el capítulo número 4 y el verso 12, para que nosotros confirmemos que el único nombre que nos salva, mis amigos y hermanos, el único nombre que nos puede salvar a nosotros es el nombre de Jesucristo. Es más, la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre, y que en ese nombre se tendrá que doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, y aún debajo de la tierra, y aún debajo en todo lugar, tendrá que arrepentirse, tendrá que arrodillarse delante de Dios y confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y miren lo que dice el verso que dije que le iba a terminar. Miren lo que dice. Y en ningún otro hay salvación. Oiga, mis amigos,
escúchenlo, en ningún otro hay salvación, mis hermanos, en ningún otro hay salvación. ¿Por dónde vamos a coger? Dice, porque debajo del cielo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en esta tarde, si alguien quiere tener la salvación, yo le invito a que se entregue a Jesucristo, porque vamos a invocar en el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Cierto que sí? Eso hicieron con nosotros. Nos arrepentimos, invocar en el nombre de Jesucristo, y aquí estamos por mandato de Dios diciéndole, Cristo te quiere salvar.